Jacqueline probablemente falleció en el otoño de 2024, mientras su familia aún residía en Farmington. Quiero comenzar esta conferencia de prensa ofreciendo mis condolencias a quienes están lidiando con todas las emociones y frustraciones relacionadas y que rodean estas circunstancias realmente terribles. Quiero ofrecer mis condolencias a todos los que se han visto afectados por esta tragedia. Este tipo de investigación no solo ha afectado a la comunidad, sino también a todos los que han trabajado en esta investigación para traer justicia para Jacqueline. Nadie la buscó. Durante un año entero, el cuerpo de Jacqueline Mimi Torres García, una niña de apenas 11 años, permaneció oculto dentro de un contenedor de plástico en Connecticut, consumido por el silencio y el olvido. Era como si la ciudad misma la hubiera tragado, una figura infantil desvaneciéndose entre las sombras de un hogar convertido en tumba, mientras la vida cotidiana seguía su paso indiferente allá afuera. En las calles de New Britain, el viento de otoño arrastraba las hojas muertas y un hedor dulce y perturbador empezaba a filtrarse desde el patio trasero de una casa abandonada en Clark Street. Aquella fetidez era el susurro de un secreto atroz, un recordatorio macabro de que algo terrible había ocurrido tras las paredes descascaradas de una vivienda cualquiera en los barrios olvidados. En la penumbra de un sótano mohoso, la inocencia se había marchitado. La pequeña Mimi, de ojos brillantes y sonrisa tímida, había dejado de existir mucho antes de que nadie notara su ausencia. Su cuerpecito, reducido por el hambre apenas de 12 kilos de peso al morir, yacía forrado en plástico, envuelto en sábanas y cobijas como un fardo anónimo. Alrededor de ella flotaba el silencio pesado de la complicidad y el miedo. En aquel hogar la noche se confundía con el día y el tiempo se detuvo en el momento exacto de su último suspiro. La historia de Mimi es una herida abierta en el corazón urbano. Es la historia de un hogar convertido en prisión. Es la historia de un crimen horrendo cuidadosamente ocultado. Pero antes de iniciar, quisiera enviar un saludo muy especial y cósmico a Steph Duarte, que me escribió: gracias, me encantan tus narraciones de los casos. Gracias a ti, Steph, por verlos, por estar aquí y escucharlos. Te envío un fuerte beso y espero que todo vaya bien. También quiero saludar a Marisol Villarriquelme, que me escribió: gracias, eres el mejor narrador que he conocido, con la delicadeza de tus palabras se entiende todo. Gracias nuevamente, saludos cordiales desde Chile. Gracias a ti por verme desde Chile, te envío un beso y deseo que todo esté muy bien en tu vida y en la de tu familia. Y por último quiero saludar a Dolly Mari González, que me escribió: gracias. Gracias a ti, Dolly, espero que todo vaya muy bien, te envío un fuerte abrazo. Y recuerda que si tú quieres ser saludado para un próximo video, lo puedes hacer con el botón de super gracias que se ubica allá abajo, o también con el link de PayPal que está en la descripción de este video. Sin más, continuemos con el caso. New Britain, Connecticut, es una pequeña ciudad industrial con cicatrices de abandono. Para 2024, sus calles mostraban fachadas envejecidas, comercios con letreros gastados en inglés y español y casas multifamiliares de ladrillo oscuro alineadas en barrios humildes. Entre esas casas, en un hogar modesto de la ciudad, vivía Jacqueline Mimi Torres García. Mimi era una niña de raíces puertorriqueñas, menuda y de semblante dulce, que amaba dibujar corazones de colores y jugar con sus hermanos más pequeños. Pero su mundo había estado marcado por la inestabilidad desde su nacimiento. Cuando vino al mundo, su madre, Carla García, ni siquiera pudo sostenerla en brazos, pues se encontraba detenida en un centro correccional del estado. La bienvenida de Mimi a la vida fue fría, con muros grises, autoridades llevándosela para entregarla a una pariente lejana. La bebé Mimi creció sus primeros años bajo el cuidado amoroso de su abuela paterna, quien fue designada su tutora legal.
En casa de la abuela, la niña encontró un respiro, un patio donde jugar segura, cuentos susurrados al dormir, arroz con habichuelas en las mesas y fotografías familiares adornando la sala de la casa. Durante casi una década, Mimi tuvo algo parecido a una niñez normal a pesar de la ausencia de sus padres biológicos. Su padre, Víctor Torres, enfrentaba problemas con la ley en esos años y su madre, Carla, lidiaba con sus propios fantasmas. El Departamento de Niños y Familias de Connecticut supervisaba la situación a la distancia, cerrando el caso en 2013 al ver que la pequeña estaba protegida por su familia. Los años pasaron y New Britain vio a Mimi correr por los parques en verano con su pelo negro recogido en coletas y la vio empezar el colegio en kindergarten en 2018, tomándole fotos con mochila nueva el primer día de clases. Sin embargo, las piezas comenzaron a moverse para trastocar la vida de Mimi. En 2019, su madre Carla reapareció en la escena con intenciones de recuperar a sus hijos. Carla ya no era la adolescente de mirada perdida que había estado detenida. Ahora, a sus 20 y tantos, cargaba con un historial inquietante. Había sido condenada por agresión en tercer grado tras golpear brutalmente a otra mujer en un arrebato de celos. Su pareja, el novio que la acompañaba entonces y ahora, Jonathan Jojo Nanita, tampoco tenía las manos limpias. En 2020 arrastró a un policía colgado de su auto al huir de una detención de tránsito, un acto temerario que le valió 1 año de cárcel. Eran señales de alarma que anunciaban el potencial de violencia latente en aquella joven y su compañero. Pese a todo, en mayo de 2022, las autoridades decidieron dar una oportunidad a Carla y al padre biológico, Víctor. Un juez restituyó la custodia de Mimi y su hermanita menor a sus padres, creyendo en las promesas de cambio y en los reportes de DCF que sugerían que, en ese momento, ambos progenitores tenían la capacidad de cuidar de los niños. Fue un momento aparentemente feliz. Carla y Víctor, después de años de separación y problemas, tenían a sus hijos de vuelta. La familia reunida, al menos en el papel. Pero la realidad rara vez es tan luminosa como las intenciones. Para entonces Carla ya convivía con Jonathan Nanita, con quien tendría más hijos. Víctor, el padre de Mimi, pronto quedaría al margen otra vez. La relación entre los padres no prosperó y Mimi quedó viviendo principalmente con su madre Carla, su padrastro Jonathan, su tía Jacqueline García, es decir, la hermana de Carla, y los hermanitos pequeños en un departamento. Al principio nada parecía fuera de lo común. DCF, que es el departamento de cuidar a los niños, hizo visitas de seguimiento y no encontró señales de abuso en 2022. Los niños estaban escolarizados, con sus vacunas al día y sonreían en las fotos. Los trabajadores sociales anotaron que los niños estaban seguros y visibles en la comunidad. Nadie imaginaba los nubarrones formándose tras la fachada, pero la oscuridad ya se cernía. A principios de 2023, la tía Jacqueline, que también vivía en la casa o frecuentaba el hogar, fue investigada porque un niño pequeño a su cargo apareció con la pierna rota y moretones antiguos, claros indicios de abuso. Ese niño resultó ser el propio hijo de Jacqueline, quien fue rápidamente removido de su custodia. La violencia parecía entonces un patrón familiar. La madre agresiva, la tía acusada de maltratar a un bebé, y en medio de ese entorno amenazante estaba la pequeña Mimi. Hacia mediados de 2024, Mimi acababa de terminar el 5º grado. En junio de 2024 debió ser un mes feliz. La niña celebró su graduación de primaria, luciendo quizá una diadema festiva o un vestidito escogido por su abuela en la ceremonia. A sus 11 años daba el salto a la secundaria. Su padre Víctor la vio ese día por última vez entre globos y aplausos. Nadie sospechaba que sería la despedida.
Semanas después, Carla, la madre, hizo algo inquietante. Sacó a Mimi de la escuela y a finales de agosto de 2024 presentó formularios para retirarla formalmente del sistema público, alegando que la mudaría a otra ciudad y que la educación sería en casa. De un plumazo, Mimi desapareció del radar escolar. Ya no habría maestros viendo sus moretones ni enfermeras comprobando su peso. La niña se volvía invisible a los ojos de la comunidad. El nuevo domicilio familiar estaba en Farmington, un poblado no muy lejos de New Britain. Carla García, embarazada de su quinto hijo, se mudó allí con Jonathan, Anita y los niños a mediados de 2024, buscando empezar de cero. Mimi, privada de la escuela y aislada del mundo exterior, quedó a merced de las tormentas internas de los adultos. Jonathan, a quien Mimi no consideraba su padre, al parecer la veía con resentimiento. Según relataría después Carla, la niña no los respetaba y por eso decidieron corregirla a su manera. Esa manera infame implicó castigos cada vez más sádicos, collares de bridas de plástico apretando sus muñecas, encierros prolongados, humillaciones diarias y la privación del alimento que acabó consumiendo su cuerpo infantil. En aquel hogar, la atmósfera estaba cargada de tensión. Tal vez los vecinos notaron que Mimi ya no salía a jugar, pero nadie preguntó. Dentro, la dinámica se volvió peligrosa. En octubre de 2024, con Carla en avanzado estado de gestación, ocurrió un episodio que sellaría el destino de la niña. La madre luego diría que todo empezó por una discusión absurda. Mimi habría reaccionado mal al enterarse del nuevo embarazo de Carla. Madre e hija pelearon. Carla alega que la niña, en un arrebato de desesperación, la empujó por las escaleras. Quizás Mimi estaba harta de malos tratos y gritos. Quizás tenía miedo de que otro bebé significara menos comida y más ira en casa. Nunca sabremos la verdad de aquel instante. Lo que sí se sabe es lo que vino después. Jonathan explotó en furia al ver a Carla caída. Ciego de rabia, le propinó a Mimi una patada feroz en la cabeza. La niña cayó aturdida y antes de que pudiera huir, Jonathan la tomó violentamente y se la llevó a rastras. Desde ese momento, según Carla, ella no volvió a ver con vida a su hija. El impacto de la caída dejó a Carla postrada en cama. Eso afirmaría después, diciendo que estuvo 2 semanas sin poder moverse por el golpe de Mimi, una explicación por demás conveniente para su inacción posterior. Mientras tanto, ¿qué fue de Mimi? En los días siguientes, no hubo quien escuchara los llantos de la niña, maniatada con bridas de plástico en algún rincón del sótano, porque eso fue lo que confesó finalmente Carla, que habían estado corrigiendo a Mimi, que siguiendo las instrucciones de Nanita, la ataban con cinchos y le negaban la comida para quebrar su voluntad. El hambre fue mellando rápidamente a la pequeña. Sus costillas se marcaron bajo su piel, sus fuerzas se escapaban. Durante 2 semanas completas no le dieron de comer. 2 semanas que debieron sentirse como una eternidad abrasadora. Cada día el estómago rugiendo, la debilidad convirtiendo sus piernas en hilos de trapo, la sed quizás mitigada apenas con algún sorbo. Tal vez en la oscuridad del sótano Mimi soñaba con su abuela, con el aroma del chocolate caliente y el pan dulce que ya no probaría. Tal vez rezaba con la escasa voz que le quedaba, pidiendo un rescate, pero las puertas permanecieron cerradas. Y un día de finales de septiembre de 2024, Jacqueline Mimi Torres García exhaló por última vez, consumida por el tormento y la desnutrición. Tenía 11 años y pesaba lo que pesa un bebé de 2. La muerte de Mimi
no trajo llanto ni duelo en esa casa, sino más secretos. Jonathan, el hombre al que ella llamaba tío Jojo, tomó el mando de la situación. Había un cuerpo que esconder. Decidieron que nadie debía saber que la niña había muerto. En lugar de llamar a emergencias o dar sepultura digna, optaron por la ruta más perversa en mi modo: callar, ocultar y mentir. El cuerpo de Mimi fue colocado dentro de una gran bolsa plástica, de esas negras de basura industrial. La envolvieron con una cobija vieja, la metieron en una canasta de ropa y todo ese paquete lo introdujeron en un contenedor de plástico rígido con tapa. La depositaron en el sótano de la casa de Farmington y ahí quedó la maleta macabra mientras la vida continuaba en los pisos de arriba. Pero la muerte tiene su olor inconfundible y penetrante. Al cabo de unos días, un tufo dulzón y pútrido debió colarse por las rendijas del suelo. Carla y Jonathan, con su recién nacido en camino, no querían ese recordatorio. Se las ingeniaron para evitarlo. Según reconoció luego la madre, se alojaban en hoteles o en casas de amistades para evadir la pestilencia del cuerpo descomponiéndose. La tía Jacqueline por entonces no estaba allí para presenciarlo. En diciembre de 2024, Jacqueline García ingresó a prisión tras aceptar su culpabilidad en el caso de abuso de su propio hijo pequeño. Quizás desde la cárcel, esa joven de 28 años presentía la tragedia. Documentos posteriores revelaron que Jacqueline llegó a decir a alguien que temía que Mimi iba a morir. Jacqueline misma fue víctima y victimaria en otros círculos de violencia, pero con respecto a su sobrina parece haber tenido al menos esa intuición tardía. Desgraciadamente nadie actuó a tiempo. Mimi ya había muerto cuando su tía fue sentenciada a finales de 2024. Carla García dio a luz a su bebé en enero de 2025, una nueva vida en la casa, mientras otra permanecía escondida en el sótano, reducida a un recuerdo. La ironía y el horror conviven. El llanto de un recién nacido llenaba las habitaciones donde antes resonaban las risas de Mimi. Para las autoridades todo parecía dentro de la normalidad, pero en ese teatro macabro, la madre y el padrastro tenían que continuar mintiendo para cubrir su crimen. En enero de 2025, alguien finalmente hizo una pregunta. El DCF recibió un reporte sobre posibles malos tratos, pero referidos no a Mimi, sino a uno de sus hermanitos menores. Un trabajador social tocó a su puerta. Podemos imaginar la tensión en el ambiente. Carla con un bebé en brazos, forzando una sonrisa. Jonathan serio a un lado, y los niños pequeños quizá jugando nerviosos. El funcionario pregunta: ¿dónde está Jacqueline? Y la respuesta ya estaba fríamente calculada. Carla afirmó que Mimi estaba fuera del estado, siendo educada en casa por un familiar. Una excusa conveniente, excusando la ausencia física de la niña. El personal de DCF, queriendo verificar el bienestar de Mimi, optó por algo poco usual. Realizaron una videollamada para ver a la niña supuestamente ausente. Ante la cámara apareció una niña. Sonreía tímidamente. Decía llamarse Jacqueline y estar bien. Los ojos inexpertos del trabajador aceptaron lo que veían. No se dieron cuenta de que era otra menor, una impostora puesta ahí para engañar. La realidad es que, para esa fecha, Mimi llevaba al menos 4 meses muerta. Aún así, el DCF dio por buena la comprobación virtual y cerró su investigación en marzo de 2025 sin detectar el engaño monumental. La vida siguió. En la primavera y verano de 2025, Carla y Jonathan incluso se mudaron de nuevo. Decidieron dejar la casa de Farmington. Empacaron sus pertenencias, recogieron a sus hijos y se llevaron con ellos a Mimi, aún prisionera en la muerte.
Jonathan colocó el pesado contenedor con los restos en su automóvil, como si fuera una simple caja más en la mudanza. Condujeron hasta New Britain otra vez, la vieja ciudad de calles conocidas. Se instalaron en una vivienda de la calle Tremont. De nuevo eran vecinos anónimos en una cuadra cualquiera. Y el contenedor, según Carla, lo mantuvieron oculto. En ese ataúd de plástico, los restos de Mimi seguían acompañándolos como una sombra maldita mientras ellos desayunaban, veían televisión o arrullaban al recién nacido por las noches. Para entonces, el padre biológico de Mimi, Víctor, sospechaba algo raro. Llevaba tiempo sin hablar con su hija mayor. Carla siempre tenía excusas. En junio de 2025, cuando la hermanita menor de Mimi tuvo su propia ceremonia de graduación de 5º grado, Mimi no apareció por ningún lado. Víctor acudió y preguntó a Carla por qué Mimi no había ido a apoyar a su hermanita. La respuesta de la madre fue que estaba en la escuela, una mentira más absurda, pues era verano y no había clases. El padre presentía que algo andaba muy mal, pero no tenía pruebas ni acceso a su hija para corroborarlo. El verano ardiente se dio al otoño. Para finales de septiembre de 2025, la situación entre Carla y Jonathan también se deterioró. La relación de la pareja, cimentada en violencia y secretos, explotó en peleas. Carla decidió expulsar a Nanita de la casa en Tremont Street. Jonathan se fue a vivir con una nueva novia, pero se llevó consigo la carga más peligrosa, el contenedor con el cuerpo de Mimi. Quizá temía que Carla en venganza lo delatara, o quizás simplemente necesitaba mover de lugar aquella prueba incriminatoria ahora que ya no residía en la casa. Según relataría después la nueva novia de Nanita, a finales de septiembre él condujo hasta un cementerio local, recogió de allí un gran contenedor maloliente que había dejado escondido, la subió a su camioneta Cura y lo transportó a otro sitio. Ella notó un hedor nauseabundo en el vehículo. Llegó a comentar horrorizada que pensaba que había un cuerpo allí adentro. No se equivocaba, la sospecha floreció por fin. Alguien fuera del círculo familiar percibió que había una podredumbre literal y figurada rodeando a Jonathan Nanita. Ese alguien decidió hablar. El 8 de octubre de 2025, las autoridades recibieron un aviso anónimo que los llevó hasta una casa deshabitada en el número 80 de Clark Street. Era una vieja vivienda de fachada agrietada, rodeada de la maleza y con ventanas rotas. Un escondite tenebroso ideal para un secreto macabro. En el patio trasero, medio oculto entre matorrales y chatarra, estaba el contenedor de plástico de unos 40 galones de capacidad. Dos agentes de policía, con las linternas en mano, se acercaron. Al destapar aquella caja, retrocedieron instintivamente. Un golpe de hedor insoportable salió como un fantasma a liberarse al aire libre. Dentro, envuelto en capas de bolsas y cobijas, los agentes vislumbraron algo que nunca olvidarían. Restos humanos infantiles se encontraron en un avanzado estado de descomposición. Uno de ellos dejó escapar una exclamación ahogada. El otro encendió la radio con las manos temblorosas para pedir refuerzos. Habían encontrado a Mimi. This new video shows Carla Garcia and her sister Jacqueline being arrested. They are the mother and aunt of Jacqueline Torres Garcia, also known as Mimi. En cuestión de horas, Clark Street se llenó de luces intermitentes de patrullas y cintas amarillas de no pasar. Vecinos curiosos salían, mientras los detectives, enfundados en trajes blancos, recogían con sumo cuidado la pequeña osamenta maltratada que antes había sido Mimi. Un escalofrío colectivo recorrió New Britain al saberse que el cuerpo era el de una niña desaparecida. ¿Pero quién? Nadie recordaba alguna alerta Amber, ninguna denuncia de menor perdida. Aquello era incomprensible.
¿Una niña muerta y nadie la estaba buscando? Muy pronto la respuesta emergió. Era Jacqueline Torres García, la pequeña Mimi. Tenía 12 años y llevaba casi un año muerta sin que nadie lo supiera. La noche del 8 de octubre, decenas de personas se agolparon frente a la casa de Karla García. Portaban velas, fotos de Mimi impresas apresuradamente y pancartas escritas a mano que decían "Justicia para Mimi". October 12th, New Britain officers arrived at Karla's home to arrest her and her sister. We can check, right? Is Jacqueline here? Your sister's here? Where is she? Inside. Hey, just step out here. Step right out here. Step out. In the body camera footage, you can see Karla open the door. Officers then go and look for Jacqueline and put her in handcuffs. For what? Car. We'll explain to you. Can you grab my phone? Yeah, we can grab your phone. It's in the room. While they arrested the sisters, officers also looked for Nanita in different bedrooms and closets, but he was not there. Para entonces Karla ya había sido llevada a la comisaría para ser interrogada, junto a su hermana Jacqueline, que se encontraba allí aquella noche. El barrio entero clamaba por justicia. En medio de la muchedumbre, los abuelos paternos de Mimi se abrazaban destrozados. Ellos habían cuidado y amado a la niña años atrás y ahora se enteraban así de golpe de su destino trágico. Los interrogatorios comenzaron de inmediato. Jonathan Anita fue localizado esa misma noche. Al verse acorralado, trató de tejer su coartada. Le dijo a la policía que efectivamente había llevado un contenedor a Clark Street ese día, supuestamente a pedido de Karla. Afirmó que no sabía qué contenía y que había actuado porque Karla se lo rogó. Insinuó incluso que quizá Karla había asesinado a su hija y él solo estaba tratando de ayudarla a deshacerse del cuerpo. Por su parte, Karla jugó la carta de la víctima asustada. En una sala de interrogatorios enfrentada a detectives experimentados, lloró y señaló a Jonathan. Dijo que él había matado a Mimi, que ella no había dicho nada por miedo a que las matara a ella y a sus otros niños. Negó cualquier involucramiento, pintándose a sí misma como una madre aterrorizada bajo el yugo de un hombre violento. Las palabras se agolpaban, contradictorias, en la estación de policía aquella madrugada. Yo no puse a mi hija en ese contenedor. Habría escrito Karla en un mensaje de texto a una vecina días antes, tratando de desvincularse cuando ya la verdad se asomaba. Pero los agentes querían la verdad y la querían respaldada con pruebas. El 9 de octubre de 2025, la oficina del médico forense realizó la autopsia a los restos de Mimi. Confirmaron oficialmente su identidad y determinaron algo espeluznante. No había signos recientes de trauma violento en los huesos. El deterioro del cuerpecito no se debía tanto a la descomposición, sino a la extrema desnutrición que sufrió. En otras palabras, Mimi había muerto por hambre y abuso prolongado, no por un golpe preciso en la cabeza u otra lesión aguda. La calificaron como homicidio por abuso infantil mortal con inanición. Aquella fría frase forense erizó la piel de todos. Confirmaba que la niña había sido torturada lentamente hasta morir de hambre. Los agentes que habían escuchado a Karla y Jonathan entendieron entonces qué había pasado en realidad. Con esa evidencia y las declaraciones obtenidas, regresaron a confrontar a la madre. Acorralada por los datos que desmontaban partes de su historia, Karla finalmente empezó a confesar su cuota de culpa. En un segundo interrogatorio reconoció que tanto ella como Nanita habían disciplinado cruelmente a Mimi, que la niña era considerada mala y desobediente, y que por ello la ataban con sunchos plásticos y la dejaban sin comer durante días. Admitió que dejó de alimentarla 2 semanas antes de su muerte y que, tras fallecer, fue Nanita quien movió el cuerpo al sótano. También reveló un detalle repugnante, que tuvieron que refugiarse en hoteles para huir del hedor que emanaba de sus propias acciones. Cada palabra era un clavo en el ataúd moral de esa madre. Pasaba de fingir inocencia a reconocer una crueldad escalofriante. Con las revelaciones de Karla, las piezas encajaron para la policía.
El 12 de octubre de 2025 se procedió a arrestar formalmente a los 3 implicados. Karla García, de 29 años, fue esposada en su propia casa sin oponer resistencia, con el rostro inexpresivo. Su hermana Jacqueline, de 28, también fue detenida allí mismo, recién salida de prisión e instalada de nuevo con Karla hacía pocas semanas. Jonathan Anita, de 30 años, fue capturado ese mismo día tras haberse escondido. Las imágenes de sus capturas poblaron los noticieros. Karla y Jacqueline cabizbajas en sudaderas oscuras, escoltadas por agentes rumbo al carro policial. Jonathan entrando a la comisaría con semblante serio. La comunidad exhaló con alivio al verlos tras las rejas, pero la sensación de horror no disminuyó al conocer los detalles: que Mimi había sido amarrada, que solo pesaba 26 libras al morir, que guardaron su cuerpo como quien esconde un trasto viejo. La indignación creció aún más. En los tribunales, los cargos reflejaron la monstruosidad del caso. A Karla y a Jonathan se les acusó de asesinato con circunstancias especiales, conspiración para asesinar, crueldad intencional hacia una menor, delitos de secuestro y ocultamiento de un cuerpo, entre otros. Jacqueline, la tía, fue acusada de complicidad, restricción legal y riesgo de lesiones a menores, al presumirse que facilitó o no impidió el abuso de su sobrina. El Estado estaba decidido a no dejar resquicio para la impunidad. Las fianzas se fijaron altísimas. Karla y Anita, $5 millones cada uno. Jacqueline, $1 millón. En la primera comparecencia ante el juez, los 3 se declararon no culpables. Las salas del juzgado se llenaron de familiares de Mimi y ciudadanos comunes exigiendo justicia, con la sola presencia silenciosa y dolida. Legisladores estatales alzaron la voz, cuestionando cómo el DCF pudo haber sido engañado tan fácilmente. Comenzaron a discutirse cambios legales para que los trabajadores sociales tuvieran que verificar la identidad de los niños en persona y mantener fotografías actualizadas de cada menor bajo supervisión estatal. El DCF admitió que se hizo una excepción irregular al aceptar una videollamada en vez de una visita, y que esa excepción derivó en este terrible resultado. Pero las disculpas llegaban tarde. Mimi ya se había convertido en símbolo póstumo de los niños ignorados. Tan ignorada fue Mimi en vida que, tras su muerte, su propio padre tuvo que clamar por ella de la única forma que le quedaba, recurriendo a la justicia civil. En diciembre de 2025, la familia Torres García presentó una notificación de demanda contra el Estado por $100 millones, acusando al Departamento de Niños y Familias de negligencia grave. Alegan que la agencia no protegió a la niña de su madre y del novio de esta, pese a tener un historial con la familia, y que cerraron el caso prematuramente tras aquella fraudulenta videollamada. Dividieron simbólicamente la demanda: 75 millones por la vida arrebatada de Mimi y 25 millones por el trauma sufrido por su hermana menor, que también quedó bajo el mismo techo peligroso. El propio informe del forense, que estableció la causa de muerte como abuso infantil con privación, es una pieza central en ese alegato. El Estado, por su parte, prometió investigar cómo fue posible tal engaño y revisar sus protocolos internos. Sin embargo, por más comisiones que se formen y leyes que se endurezcan, nada borrará las últimas horas de Jacqueline Mimi Torres García, sola en la oscuridad, y tristemente no es la única historia de su tipo. En el mismo país que vio morir a Mimi, otros niños y niñas han sufrido destinos similares bajo distintas circunstancias. Sus casos, igualmente escalofriantes, guardan mucha similitud que es imposible de ignorar. Entonces, nos sumergiremos brevemente en 2 de esas historias, las de Gabriel y Nubia. Historias de monstruos domésticos, distintos pero igualmente letales, de advertencias pasadas por alto, de inocencias que fueron destruidas, historias que, al igual que la de Mimi, nos dejan la pregunta de
si estamos haciendo lo suficiente para proteger a quienes no pueden defenderse. A más de 4.000 kilómetros de Connecticut, en las afueras del condado de Los Ángeles, se levanta la comunidad de Palmdale. Allí, en 2013, otro niño inocente sucumbió ante la maldad dentro de su propio hogar. Su nombre era Gabriel Daniel Fernández, tenía 8 años y su historia estremeció al país por el sadismo que padeció y la evidente negligencia de las autoridades encargadas de protegerlo. Gabriel era un niño de ojos grandes y sonrisa tímida, que vivió sus primeros años rodeado de amor. Tras nacer, su madre biológica, Pearl Fernández, lo había abandonado con unos tíos abuelos que lo criaron con dedicación. Pero a los 7 años, en 2012, Pearl recuperó la custodia del pequeño pese a las protestas de otros familiares que temían por su bienestar. Pearl no estaba sola. Junto a ella estaba su novio, Isauro Aguirre, un hombre corpulento de semblante frío. Lo que siguió fue un calvario de 8 meses, un periodo que luego la prensa llamaría como los 8 meses del infierno. Gabriel fue torturado sistemáticamente por quienes debían cuidarlo. No hay otra forma de describirlo. Lo quemaban con colillas de cigarrillo, lo golpeaban casi a diario dejándole huesos rotos. Lo obligaban a comer arena, alimento podrido e incluso sus propios vómitos y excrementos de gato. Le disparaban en la cara y la ingle con una pistola de balines por diversión enferma. Lo rociaban con gas pimienta y se reían mientras el niño gritaba de dolor. Por las noches, en vez de cama, Gabriel tenía un pequeño armario. Ahí lo encerraban amordazado y atado entre la oscuridad y el miedo. A veces desnudo, llorando en silencio para no ser golpeado de nuevo. Isauro parecía ensañarse con él con un odio particular, llegando a decir que lo hacía porque sospechaba que el niño era gay, como si eso justificara su sadismo. Pearl, su madre, no solo lo permitía, sino que participaba en la crueldad, riendo con su pareja mientras destruían física y espiritualmente a su propio hijito. Lo más espantoso es que Gabriel no estuvo completamente solo. Hubo quienes notaron las señales y quisieron salvarlo. Su maestra de primer grado, horrorizada al ver a Gabriel con el pelo rapado, moretones en la cara, marcas de quemadura, llamó repetidas veces al Departamento de Servicios Infantiles para reportar sus sospechas. Otras denuncias vinieron de familiares que vieron moretones y escucharon al niño relatar tímidamente algunos abusos. Pero los trabajadores sociales asignados al caso fallaron miserablemente. Visitaron la casa un par de veces, creyeron las excusas de su madre, que se cayó de la bicicleta, es que es muy rebelde, y cerraron los reportes sin actuar. Incluso falsificaron informes para minimizar la gravedad de la situación. Gabriel seguía llegando a la escuela con ojos hinchados, labios partidos, y nadie logró sacarlo de aquel infierno a tiempo. El 22 de mayo de 2013, Pearl Fernández llamó al 911 afirmando que su hijo no respiraba. Los paramédicos encontraron a Gabriel inconsciente, desnudo, tirado en el piso de casa. Tenía el cráneo fracturado, costillas rotas, dientes quebrados. Estaba tan mal que los médicos, con lágrimas contenidas, lo declararon con muerte cerebral apenas llegó al hospital. 2 días después, Gabriel murió. Su cuerpecito, aquel que con 8 años debería haber estado lleno de energía y vida, mostraba hematomas y cicatrices de pies a cabeza, quemaduras, balines incrustados en la piel. Cada lesión contaba con una historia de dolor. Había sido una muerte lenta y anunciada. La comunidad latina de Los Ángeles y todo Estados Unidos se conmovieron profundamente con el caso. Pearl Fernández e Isauro Aguirre fueron arrestados de inmediato y acusados de asesinato con la circunstancia especial de tortura. En el juicio, los fiscales presentaron tal cantidad de evidencias de la barbarie, fotos espantosas, testimonios, mensajes ignorados,
que incluso endurecidos miembros del jurado lloraron. Se supo que Isauro golpeó fatalmente a Gabriel aquella última noche, solo porque el niño no había recogido sus juguetes. Después, mientras Gabriel agonizaba, este sujeto desalmado le dijo a los policías que el niño era gay, como si eso explicara algo. La fiscalía pidió sin titubear la pena de muerte para ambos. Aguirre, el padrastro monstruoso, fue condenado a muerte por unanimidad del jurado. Pearl, la madre, aceptó su responsabilidad para evitar la ejecución. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad. En la corte, con una frialdad escalofriante, Pearl llegó a decir que lamentaba lo que le pasó a Gabriel, pero sin admitir plenamente su papel. El juez le respondió que su castigo justo sería pasar el resto de su vida en una jaula, temiendo por su seguridad. Y los trabajadores sociales que ignoraron las señales fueron imputados también, algo inusual pero necesario ante la indignación pública. Se acusó a 4 funcionarios del condado de Los Ángeles por negligencia grave y falsificación de registros, esencialmente por no haber salvado a Gabriel cuando pudieron. Durante un tiempo, pareció que habría justicia completa. No solo los perpetradores directos pagarían, sino también los responsables de la omisión. Sin embargo, en 2020, una corte de apelaciones desestimó los cargos contra los trabajadores sociales, argumentando que la negligencia, por terrible que fuera, no encajaba en los delitos imputados. Este fallo fue un balde de agua fría para la familia de Gabriel y para la comunidad entera. La historia de Gabriel Fernández dejó una huella profunda. Su nombre se convirtió en símbolo de la lucha contra el abuso infantil. En California, la ferocidad del caso impulsó entrenamientos más rigurosos para trabajadores sociales y mejor comunicación entre escuelas y autoridades. Pero lo más relevante fue la conciencia social que despertó, la obligación moral de no callar ante las sospechas de abuso, de persistir hasta ser oídos. Este caso sucedió en la península de Florida. Se trata de Nubia Dr. Barahona, una niña de 10 años cuyo nombre resonó en titulares en 2011, asociado con una escena digna de una película de terror. Nubia y su hermano mellizo, Víctor, vivían en Miami con sus padres adoptivos, Carmen y Jorge Barahona. A primera vista, los Barahona parecían un matrimonio ejemplar. Habían acogido a los mellizos años atrás, los habían adoptado formalmente. Él tenía un negocio de control de plagas, ella era ama de casa devota. Pero detrás de la imagen respetable se ocultaba un secreto familiar atroz. Nubia había nacido en circunstancias difíciles, hija de padres biológicos con problemas de sustancias. Tras pasar por varias custodias, ella y su gemelo terminaron con los Barahona en 2004, cuando tenían 4 años. Poco después, señales de alarma comenzaron a aparecer. La niña tenía problemas médicos serios, una condición endocrina desde nacimiento y necesitaba controles regulares, pero sus nuevos padres faltaban a las citas, mostraban una inquietante falta de interés en la salud de la pequeña. Una enfermera llegó a recomendar que no se les permitiera adoptarlos, pero su voz no pesó lo suficiente. En 2005, Nubia contó en la escuela que papá la tocaba. Alarmados, los trabajadores sociales investigaron pero cerraron el caso atribuyendo el abuso al padre biológico, no al adoptivo, y dejaron a los niños con los Barahona. En 2006 hubo otro reporte, un moretón enorme en la cara de Nubia. De nuevo intervino el Departamento de Niños y Familias de Florida y de nuevo, tras algunas sesiones, devolvieron a los niños al hogar adoptivo, aparentemente conformes con vagas explicaciones de caídas accidentales. Cada oportunidad de rescatar a Nubia fue desperdiciada por un sistema anegado de casos y en retrospectiva sumamente incompetente. Con los años, los Barahona sumieron a Nubia y a Víctor en un régimen de abuso sostenido y sádico. En testimonios escalofriantes de una nieta de los Barahona que los visitaba y de los propios niños, se supo que Nubia y Víctor eran golpeados, atados y torturados rutinariamente.
En una cruel parodia de crianza, los Barahona mantenían a Nubia encerrada en la bañera o en bolsas de basura por horas. La privaban de comida y la golpeaban con objetos. Víctor, que era autista y más frágil, también sufría, pero la mayoría de la ira parecía centrarse en Nubia, quien al crecer se había vuelto más desafiante ante los abusos. Los gemelos vivían atrapados en esa casa que era su celda de castigo, sin que la escuela ni el DCF, pese a su historial, pudieran o quisieran sacarlos de allí. La tragedia alcanzó su clímax en febrero de 2011. Jorge Barahona, tal vez temiendo que Nubia hablara demasiado, simplemente llegando al cenit de su crueldad, decidió deshacerse de ella de la manera más espantosa. El 11 de febrero, mientras Carmen Barahona miraba impasible, amarraron a Nubia de pies y manos y la llevaron al baño, donde probablemente ya la tenían atada. Hacia la habitación principal, allí, Jorge Barahona golpeó a la niña hasta matarla a golpes. Su propia hija adoptiva de 10 años, amarrada e indefensa, asesinada a puñetazos y patadas. 3 días después, el 14 de febrero de 2011, día de San Valentín, un camionero vio una camioneta pick-up orillada en el arcén, con el capó abierto. Al asomarse descubrió una escena de pesadilla. Jorge Barahona estaba desmayado en el asiento del conductor junto a su hijo Víctor de 10 años, quien convulsionaba empapado en químicos corrosivos. En la parte trasera de la camioneta, envuelto en bolsas de basura negra, yacía el cuerpo sin vida de Nubia, en avanzado estado de descomposición porque los padres lo habían cubierto con pesticidas y ácido para intentar ocultar el crimen. Los químicos quemaron también a Víctor, que inhaló vapores tóxicos y sufrió quemaduras graves. La escena era dantesca. Un niño vivo al borde de la muerte por envenenamiento y su hermana gemela muerta, semidisuelta por químicos, despedía un hedor insoportable. Los rescatistas que llegaron quedaron marcados para siempre por aquella visión. Víctor sobrevivió. En el hospital, una vez estabilizado, contó con estremecedora claridad lo que había pasado, cómo su padre había matado a Nubia y luego intentó matarlo a él, rociándolo con químicos en la cabina cerrada de la camioneta para que inhalara hasta morir. Jorge Barahona lo había planeado todo: matar a Nubia, matar a Víctor y probablemente desvivirse también en aquella camioneta tóxica, pero falló en las dos últimas cosas. El arresto de Jorge y Carmen Barahona fue inmediato. La indignación en Florida fue mayúscula. Las autoridades estatales no tuvieron reparos en admitir su culpa. El DCF de Florida, en un comunicado inusualmente sincero, reconoció que el caso de Nubia representaba un fracaso sistemático total de la supervisión por parte de la agencia. Es decir, reconocían que todas las alertas ignoradas, las visitas mal hechas, las decisiones de no retirar a los niños de ese hogar habían pavimentado el camino a esa tragedia. La ciudadanía estaba furiosa, protestas frente a las oficinas y un clamor porque rodaran cabezas burocráticas. Varios empleados del DCF fueron despedidos o sancionados administrativamente, y a nivel político, el gobernador de Florida firmó en 2017 una ley especial para indemnizar a Víctor, el gemelo superviviente, con $3.75 millones, reconociendo de forma tangible el error del Estado. En cuanto al proceso penal, se buscó justicia máxima. Jorge y Carmen Barahona fueron acusados de asesinato en primer grado, abuso infantil agravado y negligencia. La fiscalía anunció que pediría la pena de muerte para ambos dada la atrocidad del caso. Carmen, la madre adoptiva, decidió colaborar. En 2020 aceptó un acuerdo de culpabilidad por asesinato y abuso, evitando la pena capital a cambio de testificar contra su marido. Jorge Barahona, en cambio, maniobró durante años con alegatos de demencia e incapacidad mental para demorar su juicio. Por años se consideró si estaba loco o fingiendo. En una audiencia llegó a balbucear, en otra se quedó catatónico. Pero finalmente, en julio de 2025, casi 15 años después de adoptar a las víctimas, un juez lo declaró mentalmente competente para enfrentar juicio.
se acabaron las dilaciones. Podrá ser juzgado y potencialmente condenado a muerte por el asesinato de Nubia y las torturas a Víctor. Carmen, por su parte, seguirá presa de por vida, llevando en su conciencia el haber atado y entregado a una niña a su cruel destino. La historia de Nubia es particularmente escalofriante por la forma en que fue descubierta. La imagen de esa bolsa negra resumando químicos en la parte trasera de una camioneta en una autopista persigue a quienes la conocen. Los periódicos la llamaron la niña de la camioneta y cada detalle añadido solo sumó horror. Nubia tenía quebraduras antiguas en costillas, signos de desnutrición, pelo ausente en partes del cuero cabelludo donde se lo habían arrancado, y su mellizo Víctor quedó como único testigo de años de pesadilla, cargando cicatrices físicas y emocionales imborrables. A Víctor el Estado trató de repararlo en algo con la indemnización millonaria mencionada y al cuidado de una nueva familia adoptiva llena de amor, pero ninguna suma de dinero ni acto de contrición oficial puede borrar lo ocurrido. Finalmente, Nubia, Gabriel y Mimi son 3 nombres de distintos rincones de los Estados Unidos, pero que tienen algo en común: la existencia de monstruos domésticos y sin protección. 3 niños hispanos, como una triste coincidencia, cuyas familias tenían contacto con agencias de bienestar infantil, y en los 3 casos el sistema les falló completamente.